8:09 en este viernes 8 de abril, año 2022. Llega el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. Nuestro saludo cordial para ti y para todos nuestros compañeros. Nuestro abrazo, don Álvaro Arbelo, a quien esperamos este próximo lunes, con Dios por delante, con todas las energías de regreso a los micrófonos de esta Z101 y a su comentario habitual de la mañana. Como siempre, las gracias a la gerencia y producción de esta estación que nos permite el acceso privilegiado a los micrófonos y a una plataforma como la de la Z101, donde lo que uno dice realmente se escucha y tiene efecto en el país. No para que todo el mundo piense como nosotros, sino para obligar a nuestra, o de alguna manera aportar a la cultura de debate democrático en nuestra nación. Una vez hacemos que alguien piense, razone un poco más, ya estamos ganando como dominicanos. Con respecto a don Álvaro, quiero decir, porque sé que estaría hoy comentándolo, en caso de haber estado con nosotros esta mañana, el día de ayer dio ya inicio oficial la temporada de las Grandes Ligas, como es de costumbre. Hoy en Z Deportes, con ese gran equipo de profesionales que está ahí, Jonathan Tiburcio, Susi Jiménez, Jorge Mota, Orlando Méndez, ustedes se darán cuenta de los más destacados de los dominicanos el día de ayer, el regreso de Pujols con los Cardenales de San Luis. Y dicho sea de paso, sobre el tema que Rosendo Tavares introdujo ayer, que para mí tiene muchos elementos interesantes, porque al final todo lo que hablamos es cultura, todo lo que no es el comportamiento natural instintivo es cultura. Y cuando Rosendo tocaba ayer el tema de Pujols y del divorcio, más que un tema de farándula como alguien pudiera verlo, yo creo que siempre tiene una lectura interesante desde el punto de vista de cómo se comportan las sociedades, sobre todo las que son un poco más avanzadas en algunos aspectos institucionales, con respecto al comportamiento individual de la gente. No es lo mismo, no es igual dependiendo del contexto, no es lo mismo, no es igual dependiendo ciertas particularidades del comportamiento humano. Las respuestas, sobre todo cuando hablamos del hombre masa, de hombres masivos, de seres humanos que son marcas deportivas, políticas, en términos del arte, sobre todo en un momento, señores, donde el mundo está conociendo ese fenómeno que es la llamada cultura de la cancelación, que no es nuevo tampoco, porque hay muchas cosas que se crean términos nuevos, los famosos neologismos, que son términos que no estaban en el diccionario, que no estaban en la jerga, pero que comenzaron por uso y costumbre a implantarse, a estar dentro de los textos, a estar dentro de los diálogos, y que comienzan a tener un significado. Y esa llamada cultura de la cancelación, que yo insisto, no es nueva, ni se inventó hace poco, pero que ahora se ejerce con mucho más fiereza, cuando alguien tiene un comportamiento que los demás censuran, que los demás juzgan como incorrecto, cómo esa persona desaparece o se ve conminada a desaparecer de quienes le pedían prestados o pagaban por sus servicios. En el caso de los actores, comienzan a desaparecer de los castings, comienzan a desaparecer de los repartos de las películas. El caso de Kevin Spacey, que más adelante terminaría ganando en la justicia los casos que tendría por acoso sexual. En el caso de la política, cómo se ven conminados a renunciar, a presentar renuncia o a tener que enfrentar con uñas y dientes procesos no solo jurídicos, sino mediáticos, y a veces incluso dentro de sus propios partidos políticos. Es una época, no hay dudas, difícil para ser una personalidad pública. Esto no quiere decir tampoco que tengamos que sentir una lástima ahora permanente por las celebridades. Ay, qué difícil lo tienen, no duermen los pobrecitos. No, se trata de entender cómo está reaccionando el mundo de hoy ante ciertos estímulos que antes ignoraba, pero también dónde están los excesos dentro de ese tipo de comportamientos, porque ahora hay acusaciones que tienen fe pública, hay acusaciones ahora, dependiendo de quién vengan y qué tipo de acusaciones sean, que automáticamente y sin la comprobación del proceso, y hablando del debido proceso que Felipe hace un ratito estaba conversando, ya se generan dentro de este mundo en el que estamos culpables. Dicho sea de paso, y retornando en cuanto a ese tema cultural y con respecto a Pujols, ayer hubo un comunicado muy interesante y que me pareció, caramba, esa es la ex esposa del año, Dreide Pujols todavía, y hizo un comunicado donde ella misma evaluaba y alababa las extraordinarias condiciones en cuanto a lo humano, sobre todo del regreso de Pujols a San Luis. Y creo que esto se enmarcaba, Rosendo, dentro de lo que ayer comentamos nosotros por arribita. Yo dije, analicémoslo de la puerta para afuera, porque de la puerta de la habitación para adentro nos es imposible. Y era la idea de que, para beneficio de la figura de Pujols, para beneficio de él, hipotéticamente, iba a depender mucho de la actitud que tuviese su ex esposa en relación a si criticarlo, atacarlo, así revelar, abrir la caja de Pandora y revelar ahora detalles pues sombríos de su relación y demás. Parecería, no quiero con esto tampoco apostar mi cabeza que va a ser así, que con ese comunicado de ayer él la va a tener fácil. Parecería, Rosendo. Yo creo que el comunicado de ella tiene mucho que ver con el momento. Claro.
Primero, una relación matrimonial de 22 años, 5 hijos por el medio, todo eso cuenta. Y el momento de él de que consigue una nueva oportunidad para regresar a la Grandes Ligas y probablemente hacer historia con algunos récords que se supone que él va a implantar, como llegar, por ejemplo, a los 700 jonrones. Correcto. Entonces, dentro de una coyuntura y una situación como esta, ella, que todavía es su esposa, bueno, pues entiende que le debe de dar ese apoyo. Eso es así. Un apoyo moral, porque ella sabe la carga de frustraciones con la que él se va a parar en el plato cada vez que llegue. Pero mira, tú lo decías ayer y quiero reconocerlo, tú lo decías con esa claridad meridiana, que mucho dependía de las consecuencias de esto, de la reacción de... Óyeme, y lo mantengo. Parece como si hubiese tenido encima de la mesa una bola de cristal. Y lo mantengo. Vamos a ver lo que pasa luego. La experiencia. Y lo mantengo, claro. ¿Hasta qué punto? Rosendo, hasta incluso pensar que esto habla de que puede haber desde allá un avenimiento en lo económico, que no duden es parte importantísima. No quiero decir que es lo más importante, porque no quiero tirarle arriba nada a nadie. No, pero a ella le toca la mitad. O por lo menos una porción. No son tan mercuriales. No siempre. Bueno, la mayoría de los casos. Si hay un acuerdo entre ellos. Busca, por ejemplo, la proporción del divorcio de Jeff Bezos. No fue mitad. Busca la proporción del divorcio de Jordan. Bueno, pero eso es que hay un advenimiento y un acuerdo entre las partes. Por lo tanto, te estoy diciendo pero no que fue muchas mitad, veces para ahorrarse el camino largo. Oye, lo de Jeff Bezos no fue mitad, pero le costó como 40 mil millones. El divorcio más caro de la historia. 40 mil millones y ella sigue siendo accionista. No, Mackenzie Bezos es la mujer más rica después de Alice Walton. Donó 435 millones de dólares después ahora de mismo. Después de Alice Walton, la dama de la familia Walton, que si la familia Walton reuniera su capital fuera la más rica de Estados Unidos, que son los hijos de nada más y nada menos que el fundador de Walmart, que es el hombre que creó la mercadería moderna y todo esto. Miren, en la parte final, rapidito hoy viernes, y resumido, primero a la gente del Ceibo, celebrar junto a ellos, porque, señores, me he vuelto ceibano adoptivo después de tener compartir con ellos la situación, la preocupación por las vías, sobre todo cercanas a esa población, a ese municipio cabecera que tanto produce estos productos que terminan en los platos, en las mesas de muchos dominicanos y sobre todo de nuestra hotelería, sobre todo en cuanto a productos ganaderos y a una serie de productos del agro que son muy importantes para mantener toda esta agroindustria que, insisto, no solamente tiene que mantener, satisfacer a un consumidor interno, sino también dentro del propio mercado dominicano, esa exportación de servicios como es el turismo, coloca en la mesa esos productos de gran calidad. Bueno, el Ceibo no solamente debe beneficiarse del tema del asfaltado público y del tema... Yo también voy a hacer huelga, el tiempo mío es más corto también. Atención, Julieta, no eres tú nada más. El caso del agua. Felipe, que tiene una patente de corso. Y se va a sanear el río El Ceibo. El río El Ceibo es un afluente del Soco. Mucha gente conoce el Soco aquí abajo, obviamente, ya en la carretera, cuando está en su estuario, en ese estuario preciosísimo que tiene, uno de los más lindos para mi gusto de la geografía dominicana. Cuando está ya en su delta, una delta, por cierto, casi rectilínea, no tiene ese dibujo. La palabra delta, esa D que viene del alfabeto fenicio, se llama así por la forma de la delta del Nilo y de otros ríos. De ahí viene la forma de la letra D. El delta de un río es cuando el río va a desembocar en el mar. Que lo hace de diferentes maneras. Ahí es el delta. Algunos dibujan, por ejemplo, una isla fluvial, es decir, una isla de sedimentos. Otros tienen deltas, por ejemplo, en el caso de algunos ríos, se dividen en muchísimos brazos. Ahí en Sanssouci es el delta de los Sama en el Mar Caribe. Exactamente, que es un delta único que no se subdivide en varios cursos de agua ni demás. Son muy distintos dependiendo la orografía, la calidad del terreno también y cómo sedimenta el río, cómo el río arroja sedimentos hacia afuera. En el caso de El Ceibo es afluente de ese río y él anuncia, atención, INAPA, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillada, pues el saneamiento del río El Ceibo y otras obras importantes porque ha habido una deuda social, señores, de muchos años allí. Voy a concluir ahora sí. Cuéntenme estos 60 segundos. Me llama mucho la atención dentro del debate actual que hay con respecto al tema de las clínicas y al préstamo, al financiamiento anunciado por el Bandex y por la Presidencia de la República, con el que debo decir, ideológicamente no estoy de acuerdo porque entiendo que la empresa privada debe ser autosuficiente. Ninguna empresa nace con el deber de existir. Las empresas existen sobre la base de que sean rentables, de que puedan ofrecer bienes y servicios en un ejercicio permanente de contabilidad donde sus costos sean iguales o inferiores directamente a sus entradas brutas
y tratando de obtener un beneficio neto. A veces, durante la etapa inicial, el beneficio neto no se obtiene. Se intenta colocar la empresa, por eso se busca el financiamiento, se busca el préstamo, se intenta conducir la empresa hacia una estabilidad y luego es mantener esa estabilidad y mejorarla sobre la base de eficientizar costos, obtener mejores maquinarias o mejores equipos que ayuden a hacer la labor de colocar ese servicio, ese producto en el mercado. Ninguna empresa, no se lleven de ninguna demagogia, ni de ningún sector, ni choferil, ni industrial, ni nada. Ninguna empresa nace con el deber de existir para siempre. La empresa de fotografía más famosa del mundo, esa que empezaba con K, amarilla, ¿ustedes la recuerdan? Claro. Que todos teníamos álbumes de esa empresa. Esa empresa no supo hacer la transición de mercado a la digitalización que trajo la transformación de los microconductores y los microchips. El mundo que la consumía encontró maneras más eficientes y baratas de hacerse del mismo servicio. Y mientras esa empresa no se actualizó, quebró. ¿Y sabe qué? El mundo no derrama hoy ninguna lágrima. La recuerda con nostalgia o más. El mundo siguió su camino hacia la transformación. Había una empresa en Estados Unidos, la recordará muy bien Rosendo, Sears, claro, que era la reina de los catálogos. La reina, a mí me encantaba leer los catálogos que llegaban aquí, los traía una tía de esa empresa. Y sin embargo, por procesos de la actualización, por el proceso de la industrialización de países fuera de Estados Unidos y la enorme llegada de mercadería más barata y por otras vías, también se vio disminuida en su rol de mercado. Y la terminó de aniquilar. Todavía Sears existe, pero está muy disminuida, pero las ventas por internet, Amazon terminó con ella. ¿Y que como se ha llevado a Macy's y como se ha llevado a otras grandes cadenas también. Y que conste que Amazon no fabrica nada, sino que intermedia entre el que necesita y el que ofrece. Entonces, hago esta extrapolación porque Amazon casi ni compra nada. No. Amazon lo que hace es vender lo que otros fabrican. Y vende su licencia, es el mejor negocio del mundo. Claro. Tú fabricas una tablet, eres licenciatario, es decir, le pagas a Amazon para colocarle su sello, que ya es un Made in, es una marca poderosa, a tu producto. Finalmente, ¿qué quiero decir? No se puede, y eso me preocupa mucho. Ayer lo hablé del ordenamiento jurídico dominicano y del ordenamiento, sobre todo, impositivo. Pero hoy lo voy a hacer de la clase política y de la clase política que participa en la opinión. A mí me llama mucho la atención cómo hay gente que es proteccionista de día y liberal de noche. Como decía la canción de Ricky Martin. O la inversa. Sí. Fíjate que la misma gente que exige proteccionismo a un sector, porque no puede haber arancel cero, aunque beneficie por 6 meses o 5 a los consumidores finales, es la misma gente que dicen, no se puede hacer eso con las clínicas privadas. Eso es una... por cierto, ciertamente tienen razón. No se debe desde la banca pública, pienso, subsidiar una actividad que es lucrativa. Porque si lo es, y lo es de manera eficiente, pueden acudir a la banca privada perfectamente. Perfectamente pueden hacerlo, se pueden crear esas condiciones. Yo soy de los que dice que la escalera empieza por abajo, por abaratar los costos. Ahora, esa misma gente, entonces se entiende que es una herejía, que es un pecado increíble, entonces establecer un arancel cero que haga más competitivo, porque tenemos que competir con el mundo que no nos guste, pero luego que el consumidor final se beneficie. Yo siempre he creído que el lema del consumo es consuma lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que usted entiende en relación calidad-precio le satisface. Ahora, si consumir lo nuestro, que es otro lema, pasa por yo imponerle a usted productos que no necesariamente sean los más baratos ni los de mejor relación calidad-precio, algo está mal en la ecuación. Y posiblemente lo que esté mal, y lo digo en defensa de los productores locales, sea la estructura de costos. Yo siempre he defendido eso. Abaratémosla, llevémosla a su mínima expresión y tal vez sobre esa base pues podemos ayudar al mercado nuestro a seguir siendo eficiente, a seguir siendo productivo. Pero esta contraposición, señores, en 24 horas, esto es un ejemplo extraordinario de gimnasia intelectual. De cómo hay una transformación en 24 horas de esos grandes defensores de que no se puede hacer este tipo de privilegios a sectores productivos, a los que sí defendían la idea de que entonces 24 horas antes sí había que privilegiar un sector productivo, evitando que entraran esas malévolas exportaciones. Luego en su casa la nevera es exportada, luego en su casa la televisión es exportada porque no la producimos, luego la ropa que utilizan en su inmensa mayoría también viene de la importación porque también, aunque producimos textiles, no somos capaces de autosatisfacer esa demanda. Así las cosas, caramba, la misma coherencia que le pedimos a la ley, que le pedimos al ordenamiento jurídico, que le pedimos a las instituciones, vamos a intentar tenerla también en el debate de todos los días de la problemática dominicana. Llévatelo, Cundo. Llévatelo.